se suicidó en una estancia de Villa Mantero, en la misma provincia. La privacidad que siempre buscó para su vida, esta vez le jugó en contra. Obligado a la clandestinidad a partir del pedido de captura firmado por el juez Macchi y sentenciado por las declaraciones de la ex policía Silvia Belauski, no pudo soportar que su nombre quedara definitivamente ligado al crimen de José Luis Cabezas. Sospechado desde el principio como autor intelectual, lo acusaron directamente frente a la justicia. Le decían el Turco, fue vendedor de helados, trabajó como peón de panadería y empleado hasta que empezó a manejar un camión de caudales de Juncadela. Su historia cambió en los años 80. Ahorros, sumados a una indemnización, modelaron su perfil de empresario exitoso y demoledor. Siempre se manejó con discreción. A diferencia de muchos triunfadores, prefería las sombras a las luces de la fama. No tuvo problemas durante el gobierno de Alfonsín, época que le sirvió para consolidar su posición económica en el free shop y en los depósitos fiscales de Ezeiza. Tampoco durante los primeros años de la administración de Menem, pero ya no pudo recuperarse del primer traspié público, cuando una denuncia del entonces ministro de Economía lo colocó en el centro de la escena. Domingo Cavallo lo había calificado de mafioso. Su bajo perfil se quebró, en forma definitiva, en su primera presentación ante los tribunales porteños. Fue en febrero de 1997. Hacía pocos días que habían matado al fotógrafo de la revista Noticias. En esa oportunidad, declaró como testigo en el juicio Neustadt Cavallo. En abril estuvo casi 7 horas ante la Comisión Bicameral del Congreso en relación a las empresas de seguridad, que todos aseguraban que poseía, y su vinculación con el crimen de Cabezas. Por entonces se le adjudicaba ser dueño de Oca, Andriani, Testaferro de Villalonga, Edcadaza, Brides, la de los custodios, y tantas otras. Además de desmentir ser el titular de ellas, aprovechó el recinto para denunciar ante los legisladores a Domingo Cavallo por extorsión. En mayo fue por primera vez al juzgado de Dolores. José Luis Macchi le tomó declaración testimonial. El juez intentaba desentrañar la relación con Gustavo Prelleso, el ex policía acusado de ser el autor material del crimen. Chabrán ingresó al juzgado de manera tumultuosa y custodiado por expertos que lo alejaron de las preguntas de la prensa. Ese mismo día había declarado su jefe de custodios, Gregorio Ríos, actualmente detenido. En junio lo recibió el jefe de gabinete Rodríguez en la Luis. Su visita a la sede del gobierno nacional fue cuestionada e incluyó un bocinazo de protesta frente a la Plaza de Mayo. A la salida hubo incidentes y su auto fue apedreado por manifestantes. El 10 de octubre volvió a Dolores. Su nueva declaración ya no fue testimonial, sino informativa. Llegó en medio de un imponente operativo de rejas, policías y custodios. 18 días después, se presentó nuevamente en el Congreso, esta vez ante la Comisión Antimafia. En silencio desde entonces, Alfredo Chabrán recuperó en parte su privacidad y se refugió en el misterio. Imputado no procesado en el crimen, cambió la estrategia de sus abogados. Avisado de una inminente detención, presentó un habeas corpus el 11 de mayo ante el Juzgado Federal de Bernasconi. Un día después, denunció por escrito a los camaristas de Dolores, acusándolos de extorsión, y el jueves 14 faltó a una cita en otro juzgado de la ciudad. Estos manotazos a ciegas encontraron su razón al día siguiente. Gustavo Prelleso no fue a declarar por estar indispuesto. El ex policía era quien lo iba a desvincular definitivamente del crimen al denunciar una interna policial. Pero el detenido, el acusado de ser el autor material, no fue a la cita. Desde ese instante todo comenzó a derrumbarse para Chabrán. La ex mujer de Prelleso, también acusada y detenida, se quebró. Entre llantos, le dijo al juez todo lo que sabía. Para muchos el viernes 15 fue una locura, el vuelco de la causa y la verdad. Mientras los abogados de Chabrán, Ríos y Prelleso denunciaban a Belauski por falso testimonio y la acusaban de mentir a cambio de favores, a la vez que aseguraban que Chabrán era víctima de la guerra Menem-Duhalde.
El destino del empresario cambió definitivamente y ya nadie salió a protegerlo. Se quedó sin esa impunidad y ese poder que lo hizo famoso. El empresario telepostal ya había elegido escapar antes que ser detenido. Silvia Belauski en realidad no hizo otra cosa que confirmar lo que ya habían denunciado 2 peritos psiquiátricos que habían atendido a Preyeso. El ex policía les había confesado a los 3 que Yabrán estaba relacionado con el crimen. Lo había mandado a matar a José Luis porque le molestaban sus fotos. Las primeras que un reportero gráfico le tomó. Las que a partir de su publicación hicieron que todos conocieran su rostro. Abrumado y prófugo, se pegó un tiro con una escopeta calibre 12.70 en la boca y se destruyó la cabeza cuando una comisión policial iba a arrestarlo. Como lo informó la primicia de Crónica Televisión, Alfredo Yabrán, quizás el empresario más polémico, enigmático y sospechado de la Argentina, se suicidó en Entre Ríos a solo 5 días de que se cumplan 16 meses del crimen de José Luis Cabezas.